2 meses después, Amaranta Úrsula se fue a Bruselas. Aureliano II le entregó no solo el dinero de la rifa extraordinaria, sino el que había logrado economizar en los meses anteriores, y el muy escaso que obtuvo por la venta de la pianola, el clavicordio y otros corotos caídos en desgracia. Según sus cálculos, este fondo le alcanzaba para los estudios, así que solo quedaba pendiente el valor del pasaje de regreso. Fernanda se opuso al viaje hasta el último momento, escandalizada con la idea de que Bruselas estuviera tan cerca de la perdición de París, pero se tranquilizó con una carta que le dio el padre Ángel para una pensión de jóvenes católicas atendidas por religiosas, donde Amaranta Úrsula prometió vivir hasta el término de sus estudios. Además, el párroco consiguió que viajara al cuidado de un grupo de franciscanas que iban para Toledo, donde esperaban encontrar gente de confianza para mandarla a Bélgica. Mientras se adelantaba la apresurada correspondencia que hizo posible esta coordinación, Aureliano II, ayudado por Petra Cotes, se ocupó del equipaje de Amaranta Úrsula. La noche en que prepararon uno de los baúles nupciales de Fernanda, las cosas estaban tan bien dispuestas que la estudiante sabía de memoria cuáles eran los trajes y las babuchas de pana con que debía hacer la travesía del Atlántico, y el abrigo de paño azul con botones de cobre y los zapatos de cordobán con que debía desembarcar. Sabía también cómo debía caminar para no caer al agua cuando subiera a bordo por la plataforma, que en ningún momento debía separarse de las monjas ni salir del camarote como no fuera para comer, y que por ningún motivo debía contestar a las preguntas que los desconocidos de cualquier sexo le hicieran en alta mar. Llevaba un frasquito con gotas para el mareo y un cuaderno escrito de su puño y letra por el padre Ángel. Con 6 oraciones para conjurar la tempestad, Fernanda le fabricó un cinturón de lona para que guardara el dinero y le indicó la forma de usarlo ajustado al cuerpo, de modo que no tuviera que quitárselo ni siquiera para dormir. Trató de regalarle la vasinilla de oro lavada con lejía y desinfectada con alcohol, pero Amaranta Úrsula la rechazó por miedo de que se burlaran de ella. Pocos meses después, a la hora de la muerte, Aureliano II había de recordarla como la vio la última vez, tratando de bajarse y conseguirlo el cristal polvoriento del vagón de segunda clase para escuchar las últimas recomendaciones de Fernanda. Llevaba un traje de seda rosada con un ramito de pensamientos artificiales en el broche del hombro izquierdo, los zapatos de cordobán con trabilla y tacón bajo, y las medias satinadas con ligas elásticas en las pantorrillas. Tenía el cuerpo menudo, el cabello suelto y largo y los ojos vivaces que tuvo Úrsula a su edad, y la forma en que se despedía sin llorar pero sin sonreír revelaba la misma fortaleza de carácter. Caminando junto al vagón a medida que aceleraba y llevando a Fernanda del brazo para que no fuera a tropezar, Aureliano II apenas pudo corresponderle con un saludo de la mano, cuando la hija le mandó un beso con la punta de los dedos. Los esposos permanecieron inmóviles bajo el sol abrasante, mirando cómo el tren se iba confundiendo con el punto negro del horizonte y tomados del brazo por primera vez desde el día de la boda. El 9 de agosto, antes de que se recibiera la primera carta de Bruselas, José Arcadio II conversaba con Aureliano en el cuarto de Melquiades y sin que viniera a cuento dijo: «Acuérdate siempre de que eran más de 3000 y que los echaron al mar». Luego se fue de bruces sobre los pergaminos y murió con los ojos abiertos. En ese mismo instante, en la cama de Fernando, su hermano gemelo llegó al final del prolongado y terrible martirio de los cangrejos de hierro que le carcomieron la garganta. Una semana antes había vuelto a la casa sin voz, sin aliento y casi en los puros huesos, con sus baúles trashumantes y su acordón de perdulario, para cumplir la promesa de morir junto a la esposa. Petra Cotes lo ayudó a recoger sus ropas y lo despidió sin derramar una lágrima, pero olvidó darle los zapatos de charol que él quería llevar en el ataúd. De modo que cuando supo que había muerto, se vistió de negro, envolvió los botines en un periódico y le pidió permiso a Fernanda para ver el cadáver. Fernanda no la dejó pasar de la puerta. «Pónganse en mi lugar», suplicó Petra Cotes. «Imagínate cuánto lo habré querido para soportar esta humillación». «No hay humillación que no la merezca una concubina», replicó Fernanda.
así que espere a que se muera otro de los tantos para ponerle esos botines. En cumplimiento de su promesa, Santa Sofía de la Piedad degolló con un cuchillo de cocina el cadáver de José Arcadio II para asegurarse de que no lo enterraran vivo. Los cuerpos fueron puestos en ataúdes iguales y allí se vio que volvían a ser idénticos en la muerte, como lo fueron hasta la adolescencia. Los viejos compañeros de parranda de Aureliano II pusieron sobre su caja una corona que tenía una cinta morada con un letrero: «Apártense, vacas, que la vida es corta». Fernanda se indignó tanto con la irreverencia que mandó tirar la corona en la basura. En el tumulto de última hora, los horizontes tristes, esos borrachos tristes que los sacaron de la casa, confundieron los ataúdes y los enterraron en tumbas equivocadas. Aureliano no abandonó en mucho tiempo el cuarto de Melquiades. Se aprendió de memoria las leyendas fantásticas del libro desencuadernado, la síntesis de los estudios de Hermann, los apuntes sobre la ciencia demonológica, las claves de la piedra filosofal, las centurias de Nostradamus y sus investigaciones sobre la peste, de modo que llegó a la adolescencia sin saber nada de su tiempo, pero con los conocimientos básicos del hombre medieval. A cualquier hora que entrara en el cuarto, Santa Sofía de la Piedad lo encontraba absorto en la lectura. Les llevaba al amanecer un tazón de café sin azúcar y al mediodía un plato de arroz con tajadas de plátano fritas, que era lo único que se comía en la casa después de la muerte de Aureliano II. Se preocupaba por cortarle el pelo, por sacarle las liendres, por adaptarle la ropa vieja que encontraba en baúles olvidados, y cuando empezó a despuntarle el bigote le llevó la navaja barbera y la totumita para la espuma del coronel Aureliano Buendía. Ninguno de los hijos de éste se le pareció tanto, ni siquiera Aureliano José, sobre todo por los pómulos pronunciados y la línea resuelta y un poco despiadada de los labios, como le ocurrió a Úrsula con Aureliano II, cuando éste estudiaba en el cuarto. Santa Sofía de la Piedad creía que Aureliano hablaba solo. En realidad conversaba con Melquiades. Un mediodía ardiente, poco después de la muerte de los gemelos, vio contra la reverberación de la ventana al anciano lúgubre con el sombrero de alas de cuervo, como la materialización de un recuerdo que estaba en su memoria desde mucho antes de nacer. Aureliano había terminado de clasificar el alfabeto de los pergaminos, así que cuando Melquiades le preguntó si había descubierto en qué lenguas estaba escrito, él no vaciló para contestar en sánscrito. Melquiades le reveló que sus oportunidades de volver al cuarto estaban contadas, pero se iba tranquilo a las praderas de la muerte definitiva, porque Aureliano tenía tiempo de aprender el sánscrito, en los años que faltaban para que los pergaminos cumplieran un siglo y pudieran ser descifrados. Fue quien le indicó que en el callejón que terminaba en el río y donde en los tiempos de la compañía bananera se adivinaba el porvenir y se interpretaban los sueños con un sabio catalán. Este tenía una tienda de libros donde había un Sanskrit, primer que sería devorado por las polillas 6 años después si él no se apresuraba a comprarlo. Por primera vez en su larga vida, Santa Sofía de la Piedad dejó traslucir un sentimiento, y era un sentimiento de estupor cuando Aureliano le pidió que le llevara el libro que había de encontrar entre la Jerusalén Libertad y los poemas de Milton, en el extremo derecho del segundo renglón de los anaqueles. Como no sabía leer, se aprendió de memoria la parrafada y consiguió el dinero con la venta de uno de los 17 pescaditos de oro que quedaban en el taller y que solo ella y Aureliano sabían dónde los habían puesto la noche en que los soldados registraron la casa. Aureliano avanzaba en los estudios del sánscrito, mientras que Melquiades iba haciéndose cada vez más asiduo y más lejano, esfumándose en la claridad radiante del mediodía. La última vez que Aureliano lo sintió era apenas una presencia invisible que murmuraba: «He muerto de fiebre en los médanos de Singapur». El cuarto se hizo entonces vulnerable al polvo, al calor, al comején, a las hormigas coloradas, a las polillas que habían de convertir en aserrín la sabiduría de los libros y los pergaminos. En la casa no faltaba que comer. Al día siguiente de la muerte de Aureliano II, uno de los amigos que habían llevado la corona con la inscripción irreverente le ofreció pagarle a Fernanda un dinero que le había quedado debiendo a su esposo. A partir de entonces, un mandadero llevaba todos los miércoles un canasto con cosas de comer, que alcanzaban bien para una semana.
Nadie supo nunca que aquellas vituallas las mandaba Petra Cotes, con la idea de que la caridad continuada era una forma de humillar a quien la había humillado. Sin embargo, el rencor se le disipó mucho más pronto de lo que ella misma esperaba, y entonces siguió mandando la comida por orgullo y finalmente por compasión. Varias veces cuando le faltaron ánimos para vender billetitos y la gente perdió el interés por las rifas, se quedó ella sin comer para que comiera Fernanda, y no dejó de cumplir el compromiso mientras no vio pasar su entierro. Para Santa Sofía de la Piedad, la reducción de los habitantes de la casa debía haber sido el descanso a que tenía derecho después de más de medio siglo de trabajo. Nunca se le había oído un lamento a aquella mujer sigilosa, impenetrable, que sembró en la familia los gérmenes angélicos de Remedios la Bella, y la misteriosa solemnidad de José Arcadio II, que consagró toda una vida de soledad y silencio a la crianza de unos niños que apenas se recordaban que eran sus nietos e hijos, y que se ocupó de Aureliano como si hubiera salido de sus entrañas, sin saber ella misma que era su bisabuela. Solo en una casa como aquella era concebible que hubiera dormido siempre en un petate que tendía en el piso del granero, entre el estrépito nocturno de las ratas, y sin haber contado a nadie que una noche la despertó la pavorosa sensación de que alguien la estaba mirando en la oscuridad, y que era una víbora que se deslizaba por su vientre. Ella sabía que si se lo hubieran contado a Úrsula le habría puesto a dormir en su propia cama, pero eran los tiempos en que nadie se daba cuenta de nada mientras no se gritaba en el corredor, porque los afanes de la panadería, los sobresaltos de la guerra, el cuidado de los niños no dejaban tiempo para pensar en la felicidad ajena. Petra Cotes, a quien nunca vio, era la única que se acordaba de ella. Estaba pendiente de que tuvieran un buen par de zapatos para salir, de que nunca le faltara un traje, aun en los tiempos en que hacían milagros con el dinero de las rifas. Cuando Fernanda llegó a la casa tuvo motivos para creer que era una sirvienta eternizada, y aunque varias veces oyó decir que era la madre de su esposo, aquello le resultaba tan increíble que más tardaba en saberlo que en olvidarlo. Santa Sofía de la Piedad no pareció molestarle nunca por aquella condición subalterna. Al contrario, se tenía la impresión de que le gustaba andar por los rincones sin una tregua, sin un quejido, manteniendo ordenada y limpia la inmensa casa donde vivió desde la adolescencia, y que particularmente en los tiempos de la compañía bananera parecía más un cuartel que un hogar. Pero cuando murió Úrsula, la diligencia inhumana de Santa Sofía de la Piedad, su tremenda capacidad de trabajo empezaron a quebrantarse. No era solamente que estuviera vieja y agotada, sino que la casa se precipitó de la noche a la mañana en una crisis de senilidad. Un musgo tierno se trepó por las paredes cuando ya no hubo un lugar pelado en los patios, la maleza rompió por debajo el cementerio del corredor, lo resquebrajó como un cristal, y salieron por las grietas las mismas florecitas amarillas que casi un siglo antes había encontrado Úrsula en el vaso donde estaba la dentadura postiza de Melquiades. Sin tiempo ni recursos para impedir los desafueros de la naturaleza, Santa Sofía de la Piedad se pasaba el día en los dormitorios espantando los lagartos que volverían a meterse por la noche. Una mañana vio que las hormigas coloradas abandonaron los cimientos socavados, atravesaron el jardín, subieron por el pasamanos donde las begonias habían adquirido un color de tierra y entraron hasta el fondo de la casa. Trató primero de matarlas con una escoba, luego con un insecticida y por último con cal. Pero al otro día estaban otra vez en el mismo lugar, pasando siempre tenaces e invencibles. Fernanda, escribiendo cartas a sus hijos, no se daba cuenta de la arremetida incontenible de la destrucción. Santa Sofía de la Piedad siguió luchando sola, peleando con la maleza para que no entrara en la cocina, arrancando de las paredes los borlones de telaraña que se reproducían en pocas horas, raspando el comején. Pero cuando vio que también el cuarto de Melquiades estaba telarañado y polvoriento, así lo barriera y sacudiera 3 veces al día, y que a pesar de su furia limpiadora estaba amenazando por los escombros y el aire de miseria que solo el coronel Aureliano Buendía y el joven militar habían previsto, comprendió que estaba vencida. Entonces se puso el gastado traje dominical, unos viejos zapatos de Úrsula y un par de medias de algodón que le había regalado Amaranta a Úrsula,
e hizo un atadito con las 2 o 3 mudas que le quedaban. Me rindo, le dijo Aureliano, esta es mucha casa para mis pobres huesos. Aureliano le preguntó para dónde iba y ella hizo un gesto de vaguedad como si no tuviera la menor idea de su destino. Trató de precisar, sin embargo, que iba a pasar sus últimos años con una prima hermana que vivía en Riohacha. No era una explicación verosímil. Desde la muerte de sus padres no había tenido contacto con nadie en el pueblo. Ni recibió cartas ni recados, ni se le oyó hablar de pariente alguno. Aureliano le dio 14 pescaditos de oro porque ella estaba dispuesta a irse con lo único que tenía, 1 peso y 25 centavos. Desde la ventana del cuarto, él la vio atravesar el patio con su atadito de ropa, arrastrando los pies y arqueada por los años, y la vio meter la mano por un hueco del portón para poner la aldaba después de haber salido. Jamás se volvió a saber de ella. Cuando se enteró de la fuga, Fernanda despotricó un día entero, mientras revisaba baúles, cómodas y armarios, cosa por cosa, para convencerse de que Santa Sofía de la Piedad no se había alzado con nada. Se quemó los dedos tratando de prender un fogón por primera vez en la vida y tuvo que pedirle a Aureliano el favor de enseñarle a preparar el café. Con el tiempo fue él quien hizo los oficios de la cocina. Al levantarse, Fernanda encontraba el desayuno servido y solo volvía a abandonar el dormitorio para coger la comida que Aureliano le dejaba tapada en el rescoldo y que ella llevaba a la mesa para comérsela en manteles de lino y entre candelabros, sentada en una cabecera solitaria al extremo de 15 sillas vacías. Aún en esas circunstancias, Aureliano y Fernanda no compartieron la soledad, sino que siguieron viviendo cada uno en la suya, haciendo la limpieza del cuarto respectivo mientras la telaraña iba nevando los rosales, tapizando las vigas, acolchonando las paredes. Fue por esa época que Fernanda tuvo la impresión de que la casa estaba llena de duendes. Era como si los objetos, sobre todo los de uso diario, hubieran desarrollado la facultad de cambiar de lugar por sus propios medios. A Fernanda se le iba el tiempo en buscar las tijeras que estaba segura de haber puesto en la cama, y después de revolverlo todo, las encontraba en una repisa de la cocina donde creían haber estado en 4 días. De pronto no había un tenedor en las gavetas de los cubiertos y encontraba 6 en el altar y 3 en el lavadero. Aquella caminadera de las cosas era más desesperante cuando se sentaba a escribir. El tintero que ponía a la derecha aparecía a la izquierda, la almohadilla de papel secante se le perdía y la encontraba 2 días después debajo de la almohada, y las páginas escritas a José Arcadio se le confundían con las de Amaranta Úrsula, y siempre andaba con la mortificación de haber metido las cartas en sobres cambiados, como en efecto le ocurrió varias veces. En cierta ocasión perdió la pluma. 15 días después se la devolvió al cartero que le había encontrado en su bolsa y andaba buscando al dueño de casa en casa. Al principio ella creyó que eran cosas de los médicos invisibles, como la desaparición de los pesarios, y hasta empezó a escribirles una carta para suplicarles que la dejaran en paz, pero había tenido que interrumpirla para hacer algo, y cuando volvió al cuarto no solo encontró la carta empezada, sino que se olvidó del propósito de escribirla. Se olvidó del propósito de escribirla. Por un tiempo pensó que era Aureliano. Se dio a vigilarlo, a poner objetos a su paso tratando de sorprenderlo en el momento en que los cambiara de lugar, pero muy pronto se convenció de que Aureliano no abandonaba el cuarto de Melquiades sino para ir a la cocina o al excusado, y que no era el hombre de burlas. De modo que terminó por creer que eran travesuras de duendes y optó por asegurar cada cosa en el sitio donde la tenía. Amarró las tijeras con una larga pita en la cabecera de la cama, amarró el plumero y la almohadilla del papel secante en la pata de la mesa, y pegó con goma el tintero en la tabla, a la derecha del lugar en el que solía escribir. Los problemas no se resolvieron de un día para otro, pues a las pocas horas de costura ya la pita de las tijeras no alcanzaba para cortar, como si los duendes la fueran disminuyendo. Le ocurría lo mismo con la pita de la pluma y hasta con su propio brazo, que al poco tiempo de estar escribiendo no alcanzaba el tintero. Ni Amaranta Úrsula en Bruselas ni José Arcadio en Roma se enteraron jamás de esos insignificantes infortunios.
Fernanda les contaba que era feliz y en realidad lo era, justamente porque se sentía liberada de todo compromiso, como si la vida le hubiera arrastrado otra vez hasta el mundo de sus padres, donde no se sufría con los problemas diarios porque estaban resueltos de antemano en la imaginación. Aquella correspondencia interminable le hizo perder el sentido del tiempo, sobre todo después de que se fue Santa Sofía de la Piedad. Se había acostumbrado a llevar la cuenta de los días, los meses y los años, tomando como puntos de referencia las fechas previstas para el retorno de los hijos. Pero cuando estos modificaron los plazos una y otra vez, las fechas se le confundieron, los términos se le traspapelaron y las jornadas se parecieron tanto las unas a las otras que no se sentían transcurrir. En lugar de impacientarse, experimentaba una honda complacencia con la demora. No la inquietaba que muchos años después de anunciarle las vísperas de sus votos perpetuos, José Arcadio siguiera diciendo que esperaba terminar los estudios de alta teología para emprenderlos de diplomacia, porque ella comprendía que era muy alta y empedrada de obstáculos la escalera de caracol que conducía a la silla de San Pedro. En cambio, el espíritu se le exaltaba con noticias que para otros hubieran sido insignificantes, como aquella de que su hijo había visto al Papa. Experimentó un gozo similar cuando Amaranta Úrsula le mandó decir que sus estudios se prolongaban más del tiempo previsto, porque sus excelentes calificaciones le habían merecido privilegios que su padre no tomó en consideración al hacer las cuentas. Habían transcurrido más de 3 años de que Santa Sofía de la Piedad se llevó la gramática, cuando Aureliano consiguió traducir el primer pliego. No fue una labor inútil, pero constituía apenas un primer paso en un camino cuya longitud era imposible prever, porque el texto en castellano no significaba nada, eran versos cifrados. Aureliano carecía de elementos para establecer las claves que le permitieran desentrañarlos, pero como Melquiades le había dicho que en la tienda del sabio catalán estaban los libros que le harían falta para llegar al fondo de los pergaminos, decidió hablar con Fernanda para que le permitiera ir a buscarlos. En el cuarto devorado por los escombros, cuya proliferación incontenible había terminado por derrotarlo, pensó en la forma más adecuada de formular la solicitud. Se anticipaba a las circunstancias, calculaba la ocasión más adecuada, pero cuando encontraba a Fernanda retirando la comida del rescoldo, que era la única oportunidad para hablarle, la solicitud laboriosamente premeditada se le atragantaba y se le perdía la voz. Fue aquella la única vez en que la espió. Estaba pendiente de sus pasos en el dormitorio. La oía ir hasta la puerta para recibir las cartas de sus hijos y entregarle las suyas al cartero. Y escuchaba hasta muy altas horas de la noche el trazo duro y apasionado de la pluma en el papel, antes de oír el ruido del interruptor y el murmullo de las oraciones en la oscuridad. Solo entonces se dormía confiando en que al día siguiente le daría la oportunidad esperada. Se ilusionó tanto con la idea de que el permiso no le sería negado, que una mañana se cortó el cabello que ya le daba a los hombros, se afeitó la barba enmarañada, se puso unos pantalones estrechos y una camisa de cuello postizo que no se sabía de quién había heredado, y esperó en la cocina a que Fernanda fuera a desayunar. No llegó la mujer de todos los días, la de la cabeza alzada y la andadura pétrea, sino una anciana de una hermosura sobrenatural, con una amarillenta capa de armiño, una corona de cartón dorado y la conducta lánguida de quien ha llorado en secreto. En realidad, desde que lo encontró en los baúles de Aureliano II, Fernanda se había puesto muchas veces el apolillado vestido de reina. Cualquiera que lo hubiera visto frente al espejo extasiada en sus propios ademanes monárquicos habría podido pensar que estaba loca, pero no lo estaba. Simplemente había convertido los atuendos reales en una máquina de recordar. La primera vez que se lo puso no pudo evitar que se le formara un nudo en la garganta y que los ojos se le llenaran de lágrimas, porque en aquel instante volvió a percibir el olor de betún de las botas del militar que fue a buscarla a su casa para hacerla reina, y el alma se le cristalizó con la nostalgia de los pueblos perdidos. Se sintió tan vieja, tan acabada, tan distante de las mejores horas de su vida, que inclusive añoró las que recordaba como las peores.
y sólo entonces descubrió cuánta falta hacían las ráfagas de orégano en el corredor, y el vapor de los rosales al atardecer, y hasta la naturaleza bestial de los advenedizos. Su corazón de ceniza apelmazada, que había resistido sin quebrantos a los golpes más certeros de la realidad cotidiana, se desmoronó a los primeros embates de la nostalgia. La necesidad de sentirse triste se le iba convirtiendo en un vicio a medida que la devastaban los años. Se humanizó en la soledad. Sin embargo, la mañana en que entró en la cocina y se encontró con una taza de café que le ofrecía un adolescente oso y pálido, con un resplandor alucinado en los ojos, la desgarró el zarpazo del ridículo. No solo le negó el permiso, sino que desde entonces cargó las llaves de la casa en la bolsa donde guardaba los pesarios sin usar. Era una precaución inútil, porque de haberlo querido Aureliano habría podido escapar y hasta volver a casa sin ser visto. Por el prolongado cautiverio, la incertidumbre del mundo, el hábito de obedecer, habían resecado en su corazón las semillas de la rebeldía. De modo que volvió a su clausura, pasando y repasando los pergaminos y oyendo hasta muy avanzada la noche los sollozos de Fernanda en el dormitorio. Una mañana fue como de costumbre a prender el fogón y encontró en las cenizas apagadas la comida que había dejado para ella en el día anterior. Entonces se asomó al dormitorio y la vio tendida en la cama, tapada con la capa de armiño, más bella que nunca y con la piel convertida en una cáscara de marfil. 4 meses después, cuando llegó José Arcadio, la encontraron intacta. Era imposible concebir un hombre más parecido a su madre. Llevaba un traje de tafetán luctuoso, una camisa de cuello redondo y duro, y una delgada cinta de seda con un lazo, en lugar de la corbata. Era lívido, lánguido, de mirada atónita y labios débiles. El cabello negro, lustrado y liso, partido en el centro del cráneo por una línea recta y exangüe. Tenía la misma apariencia postiza del pelo de los santos. La sombra de la barba, bien destroncada en el rostro de parafina, parecía un asunto de la conciencia. Tenía las manos pálidas con nervaduras verdes y dedos parasitarios, y un anillo de oro macizo con un ópalo girasol redondo en el índice izquierdo. Cuando le abrió la puerta de la calle, Aureliano no hubiera tenido necesidad de suponer quién era para darse cuenta de que venía de muy lejos. La casa se impregnó a su paso de la fragancia de agua florida que Úrsula le echaba en la cabeza cuando era niño para poder encontrarlo en las tinieblas. De algún modo imposible de precisar, después de tantos años de ausencia, José Arcadio seguía siendo un niño otoñal, terriblemente triste y solitario. Fue directamente al dormitorio de su madre, donde Aureliano había vaporizado mercurio durante 4 meses en el atanor del abuelo de su abuelo, para conservar el cuerpo según la fórmula de Melquiades. José Arcadio no hizo ninguna pregunta. Le dio un beso en la frente del cadáver. Le sacó de debajo de la falda la faltriquera de jareta, donde había 3 pesarios todavía sin usar, y la llave del ropero. Hacía todo con ademanes directos y decididos, en contraste con su languidez. Sacó del ropero un cofrecito desmaquinado con el escudo familiar, y encontró en el interior perfumado de sándalo la cara voluminosa en que Fernanda desahogó el corazón de las intocables verdades que le había ocultado. La leyó de pie, con avidez pero sin ansiedad, y en la 3ª página se detuvo y examinó a Aureliano con una mirada de segundo reconocimiento. Entonces dijo con una voz que tenía algo de navaja de afeitar: «Tú eres el bastardo. Soy Aureliano Buendía. Vete a tu cuarto», dijo José Arcadio. Aureliano se fue y no volvió a salir ni siquiera por curiosidad cuando oyó el rumor de los funerales solitarios. A veces, desde la cocina, veía a José Arcadio deambulando por la casa, ahogándose en su respiración anhelante, y seguía escuchando sus pasos por los dormitorios en ruinas después de la medianoche. No oyó su voz en muchos meses, no solo porque José Arcadio no le dirigía la palabra, sino porque él no tenía deseos de que ocurriera, ni tiempo de pensar en nada distinto de los pergaminos. A la muerte de Fernanda había sacado el penúltimo pescadito y había ido a la librería del sabio catalán en busca de los libros que le hacían falta.
No le interesó nada de lo que vio en el trayecto, acaso porque carecía de recuerdos para comparar, y las calles desiertas y las casas desoladas eran iguales a como las había imaginado en un tiempo en que hubiera dado el alma por conocerlas. Se había concedido a sí mismo el permiso que le negó Fernanda, y solo por una vez, con un objetivo único y por el tiempo mínimo indispensable, así que recorrió sin pausa las 11 cuadras que separaban la casa del callejón donde antes se interpretaban los sueños, y entró cesando en el abigarrado y sombrío local donde apenas había espacio para moverse. Más que una librería, aquella parecía un basurero de libros usados, puestos en desorden en los estantes mellados por el comején, en los rincones amelazados de telaraña y aún en los espacios que debieron destinarse a los pasadizos. En una larga mesa, también agobiada de mamotretos, el propietario escribió una prosa incansable, con una caligrafía morada, un poco delirante y en hojas sueltas de cuaderno escolar. Tenía una hermosa cabellera plateada que se le adelantaba en la frente como el penacho de una cacatúa, y sus ojos azules, vivos y estrechos, revelaban la mansedumbre del hombre que ha leído todos los libros. Estaba en calzoncillos empapado de sudor y no desentendió la escritura para ver quién había llegado. Aureliano no tuvo dificultad para rescatar de entre aquel desorden de fábula los 5 libros que buscaba, pues estaban en el lugar exacto que le indicó Melquiades. Sin decir una palabra, se los entregó junto con el pescadito de oro al sabio catalán, y éste los examinó, y sus párpados se contrajeron como 2 almejas. «Debes estar loco», dijo en su lengua alzándose de hombros, y le devolvió a Aureliano los 5 libros y el pescadito. «Llévatelos», dijo en castellano. «El último hombre que leyó esos libros debió ser Isaac el Ciego, así que piensa bien lo que haces». José Arcadio restauró el dormitorio de Meme, mandó limpiar y remendar las cortinas de terciopelo y el damasco de baldaquín de la cama virreinal, y puso otra vez en servicio el baño abandonado, cuya alberca de cemento estaba renegrida por una nata fibrosa y áspera. A esos 2 lugares se redujo su imperio de pacotilla, de gastados géneros exóticos, de perfumes falsos y de pedrería barata. Lo único que pareció estorbarle en el resto de la casa fueron los santos del altar doméstico, que una tarde quemó hasta convertirlos en ceniza en una hoguera que prendió en el patio. Dormía hasta después de las 11. Iba al baño con una deshilachada túnica de dragones dorados y unas chinelas de borlas amarillas. Y allí oficiaba un rito que por su parsimonia y duración recordaba al de Remedios la Bella. Antes de bañarse, aromaba la alberca con las sales que llevaba en 3 pomos alabastrados. No se hacía abluciones con la totuma, sino que zambullía en las aguas fragantes y permanecía hasta 2 horas flotando boca arriba, adormecido por la frescura, después de zambullirse. A los pocos días de haber llegado, abandonó el vestido del tafetán, que además de ser demasiado caliente para el pueblo, era el único que tenía, y lo cambió por unos pantalones ajustados muy parecidos a los que usaba Pietro Crespi en las clases de baile, y una camisa de seda tejida con el gusano vivo y con sus iniciales bordadas en el corazón. 2 veces por semana lavaba la muda completa en la alberca y se quedaba con la túnica hasta que se secaba, pues no tenía más que ponerse. Nunca comía en la casa, salía a la calle cuando aflojaba el calor de la siesta y no regresaba hasta muy entrada la noche. Entonces continuaba en deambular angustioso, respirando como un gato y pensando en Amaranta. Ella y la mirada espantosa de los santos en el fulgor de la lámpara nocturna eran los 2 recuerdos que conservaba de la casa. Muchas veces en el alucinante agosto romano había abierto los ojos en mitad del sueño y había visto a Amaranta surgiendo de un estanque de mármol brocatel, con sus poliners de encaje y su venda en la mano, idealizada por la ansiedad del exilio. Al contrario de Aureliano José, que trató de sofocar aquella imagen en el pantano sangriento de la guerra, él trataba de mantenerla viva en un Senegal de concupiscencia, mientras entretenía a su madre con la patraña sin término de la vocación pontífica. Ni a él ni a Fernanda se les ocurrió pensar nunca que su correspondencia fuera un intercambio de fantasías.
José Arcadio, que abandonó el seminario tan pronto como llegó a Roma, siguió alimentando la leyenda de la teología y el derecho canónico para no poner en peligro la herencia fabulosa de que le hablaban las cartas delirantes de su madre, y que había de rescatarlo de la miseria y la sordidez que compartía con dos amigos en una boardilla del Trastevere. Cuando recibió la última carta de Fernanda, dictada por el presentimiento de la muerte inminente, metió en una maleta los últimos desperdicios de su falso esplendor y atravesó el océano en una bodega donde los emigrantes se apelotonaban como reses de matadero, comiendo macarrones fritos y quesos aguzanados. Antes de tener el testamento de Fernanda, que no era más que una minuciosa y tardía recapitulación de infortunios, ya los muebles desvencijados y la maleza del corredor le habían indicado que estaba metido en una trampa de la cual no saldría jamás. Estaría para siempre exiliado de la luz de diamante y el aire inmemorial de la esa primavera romana. En los insomnios agotadores del asma, medía y volvía a medir la profundidad de su desventura, mientras repasaba la casa tenebrosa donde los aspavientos seniles de Úrsula le infundieron el miedo del mundo. Para estar segura de no perderlo en las tinieblas, ella le había asignado un rincón del dormitorio, el único donde podría estar a salvo de los muertos que deambulaban por la casa desde el atardecer. Cuando cualquier cosa mala que hagas, le decía Úrsula, me la dirán los santos. Las noches pávidas de su infancia se redujeron a ese rincón donde permanecía inmóvil hasta la hora de acostarse, sudando de miedo en un taburete bajo la mirada vigilante y glacial de los santos acocetas. Era una tortura inútil porque ya para esa época él tenía terror de todo lo que lo rodeaba y estaba preparado para asustarse de todo lo que encontrara en la vida. Las mujeres de la calle que echaban a perder la sangre, las mujeres de la casa que parían hijos con cola de puerco, los gallos de pelea que provocaban muertes de hombres y remordimientos de conciencia para el resto de la vida, las armas de fuego que con solo tocarlas condenaban a 20 años de guerra, las empresas desacertadas que solo conducían al desencanto y la locura, y todo, en fin, todo cuanto Dios había creado con su infinita bondad y que el diablo había pervertido. Al despertar, molido por el torno de las pesadillas, la claridad de las ventanas y las caricias de Amaranta en la alberca, y el deleite con que lo empolvaba entre las piernas con una bellota de seda, lo liberaban del terror. Hasta Úrsula era distinta bajo la luz radiante del jardín, porque allí no le hablaba de cosas de pavor, sino que le frotaba los dientes con polvo de carbón, para que tuviera la sonrisa radiante de un papa, y le cortaba y le polía las uñas para que los peregrinos que llegaran a Roma de todo el ámbito de la tierra se asombraran de la pulcritud de las manos del papa cuando les echara la bendición y los peinaba como un papa, y lo ensopaba con agua florida para que su cuerpo y sus ropas tuvieran la fragancia de un papa. En el patio de Castel Gandolfo, él había visto al papa en un balcón, pronunciando el mismo discurso en 7 idiomas para una muchedumbre de peregrinos. Y lo único que en efecto le había llamado la atención era la blancura de sus manos, que parecían maceradas en lejía, el resplendor deslumbrante de sus ropas de verano y su recóndito hálito de agua de Colonia. Casi un año después del regreso a la casa, habiendo vendido para comer los candelabros de plata y la vasinilla heráldica que a la hora de la verdad solo tuvo de oro las incrustaciones del escudo, la única distracción de José Arcadio era recoger niños en el pueblo para que jugaran en la casa. Aparecía con ellos a la hora de la siesta y los hacía saltar la cuerda en el jardín, cantar en el corredor y hacer maromas en los muebles de la sala mientras él iba por entre los grupos impartiendo lecciones de buen comportamiento. Para esa época había acabado con los pantalones estrechos y la camisa de seda y usaba una muda ordinaria comprada en los almacenes de los árabes, pero seguía manteniendo su dignidad lánguida y sus ademanes papales. Los niños se tomaron la casa como lo hicieron en el pasado las compañeras de Meme. Hasta muy entrada la noche se les oía cotorrear y cantar y bailar zapateados, de modo que la casa parecía un internado sin disciplina. Aureliano no se preocupó de la invasión mientras no fuera a molestarlo en el cuarto de Melquiades.
Una mañana 2 niños empujaron la puerta y se espantaron ante la visión del hombre cochambroso y peludo que seguía descifrando los pergaminos en la mesa de trabajo. No se atrevieron a entrar, pero siguieron rondando la habitación. Se asomaban cuchicheando por las rendijas, arrojaban animales vivos por las claraboyas y en una ocasión clavetearon por fuera de la puerta y la ventana. Y Aureliano necesitó medio día para forzarlas. Divertidos por la impunidad de sus travesuras, 4 niños entraron otra mañana en el cuarto, mientras Aureliano estaba en la cocina, dispuestos a destruir los pergaminos. Pero tan pronto como se apoderaron de los pliegos amarillentos, una fuerza angélica los levantó del suelo y los mantuvo suspendidos en el aire hasta que regresó Aureliano y les arrebató los pergaminos. Desde entonces no volvieron a molestarlo. Los 4 niños mayores, que usaban pantalones cortos a pesar de que ya se asomaban a la adolescencia, se ocupaban de la apariencia personal de José Arcadio. Llegaban más tempranos que los otros y dedicaban la mañana a afeitarlo, a darle masajes con toallas calientes, a cortarle y pulirle las uñas de las manos y los pies, a perfumarlo con agua florida. En varias ocasiones se metieron en la alberca para jabonarlo de pies a cabezas, mientras él flotaba boca arriba pensando en Amaranta. Luego lo secaban, le empolvaban el cuerpo y lo vestían. Uno de los niños, que tenía el cabello rubio y crespo y los ojos de vidrios rosados como los conejos, solía dormir en la casa. Eran tan firmes los vínculos que los unían a José Arcadio, que lo acompañaban en sus insomnios de asmático sin hablar, deambulando con él por la casa en tinieblas. Una noche vieron en la alcoba donde dormía Úrsula un resplandor amarillo a través del cemento cristalizado, como si un sol subterráneo hubiera convertido en vitral el piso del dormitorio. No tuvieron que encender el foco, les bastó con levantar las placas quebradas del rincón donde siempre estuvo la cama de Úrsula y donde el resplandor era más intenso, para encontrar la cripta secreta que Aureliano II se cansó de buscar en el delirio de las excavaciones. Allí estaban los 3 sacos de lona cerrados con alambre de cobre y dentro de ellos los 7.214 doblones de A4 que seguían relumbrando como brasas en la oscuridad. El hallazgo del tesoro fue como una deflagración. En vez de regresar a Roma con la intempestiva fortuna que era el sueño madurado en la miseria, José Arcadio convirtió la casa en un paraíso decadente. Cambió por terciopelo nuevo las cortinas y el baldaquín del dormitorio y les hizo poner baldosa al piso del baño y azulejos a las paredes. La alacena del comedor se llenó de frutas azucaradas, jamones encurtidos, y el granero en desuso volvió a abrirse para almacenar vinos y licores que el propio José Arcadio retiraba en la estación del ferrocarril, en cajas marcadas con su nombre. Una noche él y los 4 niños mayores hicieron una fiesta que se prolongó hasta el amanecer. A las 6 de la mañana salieron desnudos del dormitorio, vaciaron la alberca y la llenaron de champaña. Se zambulleron en bandada, nadando como pájaros que volaban en un cielo dorado de burbujas fragantes, mientras José Arcadio flotaba boca arriba al margen de la fiesta, evocando a Amaranta con los ojos abiertos. Permaneció así, ensimismado, rumiando la amargura de sus placeres equívocos, hasta después de que los niños se cansaron y se fueron en tropel al dormitorio, donde arrancaron las cortinas de terciopelo para secarse, y cuartearon en el desorden la luna de cristal de roca, y desbarataron el baldaquín de la cama tratando de acostarse en tumulto. Cuando José Arcadio volvió del baño, los encontró durmiendo apelotonados, desnudos, en una alcoba de naufragio. Enardecido no tanto por los estragos como por el asco y la lástima que sentía contra sí mismo en el desolado vacío de la Saturnal, se armó con una disciplina de perrero, un perrero eclesiástico que guardaba en el fondo del baúl, junto con un cilicio y otros fierros de mortificación y penitencia, y expulsó a los niños de la casa aullando como un loco, y azotándolos sin misericordia, como no lo hubiera hecho con una jauría de coyotes. Quedó demolido con una crisis de asma que se prolongó por varios días y que le dio el aspecto de un agonizante. A la tercera noche de tortura, vencido por la asfixia,
Fue al cuarto de Aureliano a pedirle el favor de que le comprara en una botica cercana unos polvos para inhalar. Fue así como hizo Aureliano su segunda salida a la calle. Solo tuvo que recorrer 2 cuadras para llegar hasta la estrecha botica de polvorientas vidrieras con pomos de loza marcados en latín, donde una muchacha con la sigilosa belleza de una serpiente del Nilo le despachó el medicamento que José Arcadio le había escrito en un papel. La segunda visión del pueblo desierto, alumbrado apenas por las amarillentas bombillas de las calles, no despertó en Aureliano más curiosidad que la primera vez. José Arcadio había alcanzado a pensar que había huido, cuando lo vio aparecer de nuevo, un poco anhelante a causa de la prisa, arrastrando las piernas que el encierro y la falta de movilidad habían vuelto débiles y torpes. Era tan cierta su indiferencia por el mundo que pocos días después José Arcadio violó la promesa que había hecho a su madre y lo dejó en libertad para salir cuando quisiera. No tengo nada que hacer en la calle, le contestó Aureliano. Siguió encerrado, absorto en los pergaminos que poco a poco iba desentrañando y cuyo sentido, sin embargo, no lograba interpretar. José Arcadio les llevaba al cuarto rebanadas de jamón, flores azucaradas que dejaban en la boca un regusto primaveral y en 2 ocasiones un vaso de buen vino. No se interesó en los pergaminos, se consideraba más bien como un entretenimiento esotérico, pero le llamó la atención la rara sabiduría y el inexplicable conocimiento del mundo que tenía aquel pariente desolado. Supo entonces que era capaz de comprender el inglés escrito y que entre pergamino y pergamino había leído de la primera página a la última como si fuera una novela los 6 tomos de la enciclopedia. A esto atribuyó al principio el que Aureliano pudiera hablar de Roma como si hubiera vivido allí muchos años, pero muy pronto se dio cuenta de que tenía conocimientos que no eran enciclopédicos como los precios de las cosas. Todo esto se sabe, fue la única respuesta que recibió de Aureliano, cuando le preguntó cómo había obtenido aquellas informaciones. Aureliano, por su parte, se sorprendió de que José Arcadio, visto de cerca, fuera tan distinto de la imagen que se había formado de él cuando lo veía deambular por la casa. Era capaz de reír, de permitirse de vez en cuando una nostalgia del pasado de la casa y de preocuparse por el ambiente de miseria en que se encontraba el cuarto de Melquiades. Aquel acercamiento entre los solitarios de la misma sangre estaba muy lejos de la amistad, pero les permitió a ambos sobrellevar mejor la insondable soledad que al mismo tiempo los separaba y los unía. José Arcadio pudo entonces acudir a Aureliano para desenredar ciertos problemas domésticos que lo exasperaban. Aureliano a su vez podía sentarse a leer en el corredor, recibir las cartas de Amaranta, que seguían llegando con la puntualidad de siempre, y usar el baño de donde lo había desterrado José Arcadio desde su llegada.